Hola, hola, ¿cómo están? En mi canal de Luigi Gons para invitarlos, incitarlos, motivarlos y retarlos de lo negativo a lo positivo. Todo el tiempo echándole el 120% de lo que puedes, quieres y vas a lograr. El día de hoy voy a hablar del árbol de las inversiones. Este concepto del árbol de las inversiones tiene que ver en cierta medida con lo que nosotros hacemos. Posiblemente en tu casa hayas sembrado un árbol, o en un momento dado hayas comprado una casa que ya tiene un árbol y te da cierta sombra, pero no te da frutos. A lo mejor sale flores, a lo mejor nada más crece con las raíces por fuera, o tiene raíces muy hacia el fondo y difícilmente un ciclón los tumba a estos árboles. Si tú siembras, si no tienes ningún árbol y siembras un cactus, pues vas a tener nada más una planta que te puede espinar. O si siembras una palmera, pues te va a dar cocos. Y si te pones abajo, hasta un cocazo te puede dar en la cabeza. Así son los negocios precisamente. Puedes sembrar un árbol que te dé limones, o uno de aguacates, o uno de mangos. Pero tienes que esperar en cualquier tipo de estos últimos árboles que te van a dar frutos y te puede dar mucha sombra, mínimo de 5 a 7 años para que te empiece a dar sombra. Y así son los negocios precisamente. Si quieres en un momento dado que te dé sombra, pues tienes que cuidarlo, tienes que tratarlo, tienes que echarle agüita, estar todo el tiempo atento a que ese árbol dé frutos. Y los negocios son así. Si tú vas a empezar un negocio, requieres de tenerle la constancia, la persistencia, de estar todo el tiempo cuidando que precisamente vaya a dar esos frutos y no le vaya a caer una bacteria o un tipo de bicho al árbol y eso corte el fruto, o el fruto salga ya perjudicado. En los negocios tenemos diferentes tipos de árboles. Si tú plantas, por ejemplo, uno de limones, pues te va a dar cierta sombra y cierto número de frutos al año. Si es el de mangos, puede crecer más alto y te puede dar más sombra y más frutos. Entonces, en los negocios es igual. Si tú quieres realmente crecer en tu negocio, tienes que diversificar de una de otra forma. Ya tienes un árbol y tienes que hacer que crezca otra rama para que te dé más sombra. Entonces, otro negocio. A eso se le llama diversificar en una misma rama o en el mismo tronco del árbol. Y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En el caso de los despachos jurídicos, pueden tener un área inmobiliaria que revise contratos, que en un momento dado desaloje gente que no pague, o que lleve un tipo de denuncias de carácter inmobiliario en contra de condóminos, o también ser administradora de un condominio, porque pues conocen en su totalidad la ley en condominio. Esa sería una segunda rama que daría sombra. Si se le cae a ese despacho, firma jurídica o empresa su negocio jurídico porque ya no puede demandar o denunciar, o hay pocos asuntos jurídicos, pues tiene también los inmobiliarios, la venta, renta, traspasos y administración. Entonces pueden generar otra tercera rama para que den más frutos, que viene siendo el área fiscal o el área de marcas. Porque muchos abogados les gusta litigar, saben litigar, son buenos abogados, pero la parte administrativa de administración en condominio o fiscal o de marcas no manejan o no les gusta, porque es una cuestión de llenar documentos, manejar números o conocer otras leyes de carácter fiscal, dependiendo qué rama ellos quieran abrir. Entonces, un árbol que realmente te va a dar mucha sombra, un árbol que te va a dar muchos frutos, es un árbol que diversifica y tiene varias ramas. Ahora, no necesariamente tiene que ser dentro de la misma área jurídica, puede ser en el área contable, contratar un contador y dar asesorías y representaciones contables también. Y así son las cosas también en la vida. Si tú quieres una sombra amplia, tienes que entrar en los negocios y no nada más sembrar un cactus, que es tu empleo, y esperar que ese cactus te dé sombra. Viene un ventarrón, viene un ciclón, y si ese árbol no está bien cimentado, si ese árbol es de raíces que no son profundas, pues lógico, también ese árbol lo puede tumbar. Así que busca ese árbol
analógicamente busca ese árbol que te pueda ayudar para que te dé toda la sombra que tú requieres, todos los frutos que se requieren y que en un momento dado, año tras año, vayas prosperando. Pero agárrate de un tronco, agárrate de un árbol en específico y de ahí empieza a diversificar